Shalom Maranata, Cristo Jesús está viniendo. Jesús dijo: la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. El mundo está en aflicción. El mundo está en un caos total en estos momentos. Y nosotros, el pueblo de Dios, oramos, intercedemos. Aunque sabemos que Dios tiene el control, y aunque sabemos que toda palabra salida de la boca del dador de la profecía se cumplirá, porque Él lo ha dicho. Nosotros lo creímos, y escrito está que hasta que no se cumpla una tilde, una jota de su palabra, cielo y tierra no pasarán. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a aplaudir a Jesús. El programa de hoy, la predicación, el estudio de hoy, creciendo en la palabra, usted puede llamarlo como usted quiera. Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. Diga conmigo, vamos a hablar de la gracia de Dios. Vamos a hablar de la gracia. Vamos a hablar de la presencia misma. ¿Será la gracia la misma presencia de Dios? Amén. Amén. Por ahí uno solo dijo amén. Amén. La gracia y la presencia son una misma cosa. Par en par. Vamos a hablar según lo que habla Pablo de la gracia, para que entendamos. Lo que pasa es que hay algunos que a la ligera tomaron la gracia de Dios y la convirtieron en libertinaje. Pero la gracia de Dios es la presencia de Dios. Y Dios está, su gracia está cuando la persona está sumergida en su presencia. Así que si usted anda creyendo que porque eres salvo y siempre es salvo y la gracia de Dios está contigo, estás cometiendo un error muy grave. Porque Pablo va a explicar algo acá que usted tiene que entender. Mi intención no es ofenderte, mi intención no es tratar de hacer sentir mal a nadie. Mi intención es que usted confirme la palabra de Dios y que aprenda, que entienda que tienes que cambiar la doctrina que posiblemente no es la que realmente Jesús quiere que tú lleves. Dios quiere hoy hablarte de una gracia verdadera. ¿La gracia salva? Claro que sí, la gracia salva. Porque el que está en gracia está en la presencia de Dios. Pero el que no está en la presencia de Dios está desgraciado. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios y comenzamos así. Sonríale al que está a su lado, Cristo Jesús le ama. Yo le sonrío a los medios, Cristo Jesús te ama y viene por ti. Así que permanece en la gracia, permanece en la presencia, permanece en su amor, dijo Jesús. La gracia es la bendición, señor pastor. La gracia es la bendición de Dios. Ahora escuche esto. Primero a los Corintios. Pablo le habla a los Corintios. Había muchas disputas entre ellos y algunos se amontonaban, así como se amontonan muchos en este tiempo y son doctos de la ley y dicen cosas y dicen barbaridades. Pero escuche, Pablo nos enseña que hay un solo fundamento y ese fundamento es Cristo. Y que el que edifique sobre ese fundamento mire y tenga cuidado lo que edifica, porque toda obra será pesada, toda obra será pasada por fuego. Pero eso lo vamos a decir más adelante al desarrollo. Pablo nos va a hablar hoy, Pablo nos va a enseñar algo maravilloso para que tengamos claro y presente qué es la gracia de Dios. Y comenzamos así en el nombre de Yahshua HaMashiach. Espíritu Santo, ven a enseñar. Espíritu Santo, ven a convencernos. Te amamos, te anhelamos, Espíritu Santo. Tú eres nuestro consejero, tú eres nuestro ayudador, tú eres ese consolador maravilloso que Jesús dejó para cada uno de nosotros. Así que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no tiene nada. Usted está vacío. Usted se le enfrió. Si usted se cayó de la gracia, está desgraciado, por lo tanto se enfrió y se apartó de Dios. Usted está caminando de espalda a Dios. Ahora mire lo que dice la palabra. Pablo, primer versículo, capítulo 1 a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Quién llama a sus ministros? Dios. ¿Quién llama al hombre? Dios. ¿Por qué? Por su voluntad. Lo dice, comenzando el versículo. Este hombre, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres. Aquí comenzamos a desmantelar la herejía de los hombres. Y el hermano Sóstenes, o sea que había alguien con Pablo allí que también fue llamado por la voluntad de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, escuche,
a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esos santificados? Los que fueron aprobados, los que fueron lavados con la sangre de Jesús. Ahora mire esto. Llamados a ser santos. Mire lo primero. Dígale al que está a su lado, mire el requisito. Llamados a ser santos. Todos los que vinieron a Jesucristo fueron llamados a ser santos. Mis hermanos, usted fue llamado a ser santo. Así que no puede tener ocasión para divertirte en el mundo, ni para tomar cohecho con las cosas del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted fue llamado para ser santo. La sangre de Jesús lavó el pecado, escuche, tuyo y de todo aquel que le reconoció y le aceptó como Señor y Salvador. Y no fue en vano. Jesús te llamó para ser santo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Amén. Ahora mire lo que dice. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hoy cuando hablamos de santidad en las iglesias salen corriendo. Se minimiza la iglesia porque nadie quiere saber de santidad en este postrer tiempo. Y está claro que Jesús lo advierte, que al final de los tiempos el corazón del hombre se enfriará y desaparecerá el amor, especialmente en la iglesia. Si no fueran acortados los tiempos, escuche, por causa de los escogidos, se perderían los escogidos. Así que Dios está hablando algo serio esta noche. Pero vamos a ver la instrucción que Pablo le dice a los de Corintio y cómo enseña a la iglesia. Dice lo siguiente. Dice esto. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén, gloria a Dios. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mire, por la gracia de Dios, la gracia del Padre que fue dada a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia viene desde el Padre, y si la gracia viene desde el Padre, al Hijo, viene desde atrás, viene la gracia desde el principio. Porque muchos dicen que la gracia comienza con Jesucristo, y la gracia no comienza con Jesucristo. Entonces los profetas, Moisés, Abraham y todos los santos ¿estaban desgraciados? No, ellos estaban en la presencia, estaban en la gracia, fueron llamados por la gracia y se mantenían en la santidad para permanecer en la gracia de Dios. Así que hoy se cae otra herejía que hay por ahí, porque la gracia está desde el principio con el mismo Padre. Y esa gracia de Dios nos fue dada a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Así que la dispensación de la gracia o el tiempo de gracia para este postrer tiempo comienza con Jesús, para que fuera conocida la voluntad del Padre. Aleluya. Creo que están entendiendo lo que quiero decirles. Ahora mire lo que dice la palabra. Dice lo siguiente, versículo, por favor, vayan acompañándome. 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, nada nos falta en el Señor, es cierto. Dios dio dones a los hombres y son irrevocables. Esta es la verdadera gracia de Dios. Usted decide en qué usted emplea el don que Dios le dio. Si para su propio provecho, si para hacer la voluntad del Padre, o simplemente para vivir en sus vanidades o en sus delirios, o para complacerse en el mundo. Ese es tu problema que haces, porque toda obra que cada hombre que confesó a Jesús y creyó en Él, escuche, su obra será pasada por fuego, su obra será pesada. Así que nadie va a escapar, así que nadie va a engañar a Dios. Y todos los que se llamaron sin ser, tendrán problemas. Y todos los que dicen ser y no son, tendrán problemas. Porque delante de los hombres usted puede engañar, pero tú a Dios no puedes engañar. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Nadie va a escapar.
Y por eso yo digo, arrepiéntate y vuélvate a la senda del Señor. Habla verdad, haz justicia y permanece en el consejo del Padre. Esto era el todo del hombre. Desde el principio esto era el todo del hombre. Y Jesús dice que esto es el todo. Si usted quiere la gracia, si usted quiere que el Padre y el Hijo vengan sobre ti, usted tiene que guardar la voluntad del Padre. Escúchenme, estoy dando doctrina de primera. Esta es la doctrina del Padre. Esta no ha sido adulterada. Así que esto suena duro a tus oídos. Pero no te molestes conmigo. Si te vas a molestar, moléstate con el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a hombres idóneos para que escribieran esto, especialmente Pablo. Ahora mire lo que dice. 7, 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Mire lo que Dios dice. No es que el que es salvo siempre es salvo, eso es mentira. Aquí lo dice. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús venga en las nubes, Jesús viene por un hombre y una mujer irreprensible. Yo me alegro que Jesús ya está viniendo. Y siento en mi espíritu que me voy con Él. Pero me duele mucho cuando pienso en esa frase que Jesús dijo. Estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos mujeres en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Esto me duele a mí. Porque mucha gente, conociendo que Jesucristo está la verdad, Él es la verdad, Él es el camino y es la vida eterna. Es el camino, la verdad y la vida eterna. Y nadie vendrá al Padre sino a través de Jesús. Han volteado su espalda. Habiéndole conocido, hoy lo desprecian. Y se fueron al libertinaje. Habiendo recibido de su gracia, escuchen, hoy viven desgraciadamente. Pero todo en este mundo, escuchen, es temporal. Todo va a terminar. Lo único que no termina es la vida eterna. Y si usted no tiene al dador de la vida eterna, usted está perdido. Y el dador de la vida eterna es Jesús. Así que Jesús dice, el cual también os confirmará. Dice que probará hasta el fin. Escuche, a cada uno de ustedes y a mí, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿quién le va a echar mano a la salvación y a la vida eterna? Los irreprensibles. Escuche, los que no manchan las vestiduras, los que no se ensucian, los que no toman cohecho con el mundo, con el pecado, sino que viven una vida en rectitud. Escuche esto, hablan verdad, son honestos, diga conmigo, íntegros. Y escuche, y viven haciendo lo correcto para agradar a Dios. Estos son los que se van a ir. Estos son los que están irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Su mente está limpia, su cuerpo está limpio, escuche, y su espíritu ha sido vivificado, ha sido edificado desde el momento en que nació en el agua y en el espíritu. Escuche, si a usted le falta esto, usted tiene un problema grave. Y corra por su salvación, mi hermano, mi hermana, mi amigo, usted que me ve en los medios. Porque mucho está predicando muchas cosas. Pero yo te predico doctrina pura para que usted agarre, se aperciba y se vuelva a Jesús con urgencia. Ya a mí no me llamaron los hombres, a mí me llamó Jesucristo. Dios hizo un llamado directo sobre mi vida. Y escuche, yo no te voy a agradar a ti, yo voy a agradar al que me llamó primeramente. Ahora mire lo que dice la palabra. Escuche, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mire, fiel es Dios. Y mire lo que dice, por lo cual fuiste llamados a la comunión. Escuche, es una relación de tú a tú con Jesús. Es una relación estrecha. Es una relación con Jesús en unidad. Y si tú no tienes una relación estrecha con Jesús, si tú no caminas con Jesús, si tú no vives con Jesús, si tú no hablas con Jesús, si tú no te vas a dormir con Jesús, si tú no te levantas con Jesús, si tú no trabajas con Jesús, usted está desconectado. Necesita conectarte, necesita sumergirse en la presencia. Entonces así, Jesús tomará lo que es suyo. Pero eso de que tú vengas al servicio solamente los fines de semana y todavía tienes 6 días para estar en el mundo y debatir, escuche, y hacer como te place o como te conviene, y solamente tienes a Dios por si acaso viene Jesús, usted está corriendo peligro, hermano.
hermano, usted está corriendo peligro. Ahora, mire lo que dice en 1 Corintios, a los Corintios capítulo 3. Tienen que leerse los libros de Corintios. Mire, es lo más maravilloso. Ahí como el hermano Pablo expresa acerca de la gracia. Él habla claramente. Dice, y de manera que yo en el versículo 1, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, le decía a ellos, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. No les di comida sólida, porque aún no eran capaces, y no sois capaces todavía. Así está la iglesia. La iglesia no es capaz de recibir alimento sólido, porque se entró en el entertainment, entró en la distracción, en el entretenimiento. La iglesia entró en un secularismo dentro de la iglesia. Hoy ya no llamamos el templo de Dios o la casa de oración, sino llamamos cristotecas. Las iglesias se cambiaron completamente. La mala doctrina. La iglesia fue bombardeada con doctrinas herejes separadas completamente de la voluntad del Padre. ¿Y qué era la casa de Dios? Casa de oración, casa de solemnidad, escuche, casa de reverencia, casa de intercesión. Por eso Jesús les decía a los fariseos y a los escribas: vosotros habéis hecho la casa de mi Padre cueva de ladrones. La casa de mi Padre no es casa de ladrones, sino es casa de oración, es casa de santidad, es casa de reverencia, de solemnidad, es puerta al cielo, es el hospital de Dios en la tierra, es el lugar, es la escuela de Jesucristo. Pero los hombres agarraron la casa de Dios e hicieron otra cosa. Hoy hacen vendimias, hoy hacen fiestas, hoy hacen recolectas y todo este tipo de eventos que hacen falsos, que no conducen las almas a la salvación y a la vida eterna, sino para enriquecerse un grupo pequeño, una organización, los que se plantaron como que fueron los que son los mejores. Y no es así. Hoy la palabra va a desmantelar toda esa estructura, porque está escrita, y la voy a decir. De esto no hablan los predicadores, porque no pueden hablar tampoco, porque se complacen en las cosas que hacen. Pero el hombre recto de Dios se sumerge en la palabra y muestra lo que está en la palabra, para que el hombre camine conforme a la voluntad de Dios. Ahora mire lo que dice, versículo 13: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Todos los que manifiestan estas cosas son carnales y andan como hombres, simples hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Todo aquel que dice yo soy de aquí, yo soy de allá, ese es bueno, esta es la verdadera, aquella es falsa. Te comportas como un carnal. El que es de Dios simplemente es de Dios. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Simplemente son servidores. Es para que entendamos la posición nuestra. Simplemente somos servidores, no somos nada más. Por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Escuche. Manifieste el don o trabaje con el don conforme Dios se lo dio. Dios nos da un don, nos da un talento a cada uno de nosotros, según lo que Él quiso conceder. ¿Tú entregarás cuenta por ese don? Seguro que sí vas a entregar cuenta por ese don. Y si no lo estás usando para lo que se te fue dado, también habrá condenación por ello, porque eres un servidor. Fuiste llamado con llamamiento santo, lo acabamos de decir al principio. Fuiste llamado para tener una comunión con Jesucristo, para ministrar ese don en la tierra en medio de los hombres, para que el reino de los cielos se estableciese en la tierra con prontitud. Pero te fuiste al mundo. Jesús también fue tentado, fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto. Y en una de esas tentaciones, mira, te ofrezco todo esto que tú ves aquí, vamos a parafrasear. Te doy los reinos de la tierra si me adorares postrado, si a postrado me adorares. ¿Y cuál fue la contesta de Jesús? Al Señor tu Dios solamente honrarás y darás culto. Satanás vino a tentar a Dios. Fíjate esto. Y el mundo, el diablo, está tentando al pueblo de Dios todo el tiempo.
¿Y sabe qué hace? El pueblo de Dios, en vez de pedir dirección y pedir al Espíritu Santo, sale corriendo detrás del mundo. Ya cayó. Porque el mundo ofrece cosas temporales, cosas que puedes ver ahí al instante. Pero en Dios hay cosas diferentes, que son eternas, que no son en el tiempo del hombre, sino que son en el tiempo de Dios. Y el hombre está listo para correr con prontitud al mundo, porque ahí sacia su necesidad, porque ahí sacia el vacío que está en su corazón. Pero después de que pasa el efecto, queda el mismo hueco, queda la misma necesidad. Después que pasa el efecto, ya sea del alcohol, de la droga, del rato de placer, escuche, en lo que se deleitó, vuelve a estar en la misma situación. Esto es terrible. Ahora mire lo que dice. Le dice esto, versículo 6. Dice esto: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Escuche, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios, mi hermano. Tú no eres nada, ni yo soy nada, nadie es nada. Somos servidores de Cristo, nada más. Ahora mire lo que dice. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Vamos a aplaudir a Jesús. Esto es para los bofones. Esto es para los que se creen algo sin serlo. Yo no. Yo soy un inútil siervo humillado, un simple servidor. Así dice la palabra de mí, y no puedo ser más que esto. Porque Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que regala su gracia. Dios es el que derrama su gracia. Escuche, Dios es el que, escuche, unge a sus santos. Escuche, Dios es el que respalda. Él es el que pelea. Él es el que hace. Tú no haces nada. Todo está hecho por Él y para Él. Todo está hecho por Él y para Él. ¿Tú qué haces? Yo hago esto por amor a las almas. Yo hago esto por amor a Jesucristo. Yo no tengo crédito en esto. Mis tesoros no son acá en la tierra. Mis tesoros están allá arriba, donde la polilla y el orín no pueden corromper, sino que simplemente esperan, aguardan para que en la próxima vida, escuche, preparo esta vida para que en la próxima vida me sea añadido 100 veces más. Y esto es espiritual. Hello. Esto es espiritual. Así que si usted vino a servir a Jesús para hacerte rico en la tierra, ya perdió el año, ya perdió el camino. Usted está caminando en su propia fuerza. Estas grandes organizaciones, estos grandes grupos, concilios, estas grandes confraternidades, todas caerán a pedazos. Le quitaron la honra y la gloria a Dios, le quitaron la honra y la gloria a Jesús, y Jesús dice: nadie puede robar mi gloria. Ahora mire lo que dice la palabra y entendamos. Versículo 8, 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Y yo ya lo dije, ¿qué son? Servidores, servidores inútiles. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Escuche por ahí, escuche por aquí. Cada quien recibirá su recompensa conforme a su labor. Si usted hizo mucho, recibirá mucho. Y si hizo poquito, usted recibirá poquito. Y si no hizo nada, cuidado, no lo atan de pies y manos y lo lanzan al lago de fuego. Ojo, ojo, esto es serio. El que se metió en esto, esto es serio. Esto es para toda la vida. Esto no es por un rato. Esto no es por emoción. El que se metió en esto tiene que meterse, si es posible, y debe morir por Cristo, tiene que morir. Pero la gente creyó otra cosa. Entraron los encubiertos, dañaron la doctrina y todo el mundo hace como quiere. El mundo camina de espalda a Dios y estamos en un colapso. Escuche, la falta del temor a Dios, la falta de la presencia de Dios,
La falta de la gracia de Dios en los hombres está a punto de destruir la humanidad. Y a nosotros nos duele, lloramos y gemimos y decimos al Padre: ten misericordia, Señor. Pero escrito está: nuestra redención está pronta. Y alegre está la tierra, con dolores de parto, porque está guardando la redención de los hijos de Dios. Porque viene la restauración, viene el período milenial en que Dios establece su reino. Y muchos no hablan de esto porque no conocen de esto. Esto se revela por el Espíritu. Y también en esta enseñanza vamos a hablar de qué manera es que se recibe por el Espíritu. Ahora mire esto, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Escuche, no somos más nada. Dígale al que está a su lado: somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Escuche, Dios acaba de decir que yo soy edificio de Él. Vamos a decirlo de otra manera. Dios acaba de decir que yo soy vasija de Él. Vamos a decirlo de otra manera: que yo soy templo del Dios vivo. Ahora miren, presta atención. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, escuche, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cuidado, si usted no sobreedifica conforme a la voluntad de Dios, usted agarró su propio camino. Usted está llevando la obra en su propia prudencia, en sus propias fuerzas, en su propio razonamiento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es como Jesucristo dice, no como dicen los hombres. Escuche, y Jesucristo enseñó fue la doctrina del Padre. Jesucristo no enseñó teoremas. Escuche, Jesucristo no enseñó, escuche, hermenéutica, apologética. Jesús enseñó solamente algo: la doctrina del Padre, el amor al Padre, el amor al prójimo, el guardar su voluntad y hacerla. Guardar sus mandamientos. Porque el que guarda sus mandamientos es el que le ama. Él y el Padre vendrán a hacer morada con Él. ¿Qué significa esto? Significa que la presencia del Padre, la gracia del Padre caminará conmigo. Y a donde yo vaya, ella irá conmigo. Y cuando mi oración sale por mi boca, será atendida por el Padre, y el Padre se complacerá en hacer justicia. Porque el hombre de Dios habla para justicia, habla verdad para justicia, intercede entre el cielo y la tierra para poder mover la mano de Dios a misericordia. Tenemos un Dios de bondad, tenemos un Dios de principio, pero sobre todo un Dios de amor, que se mueve a compasión y misericordia y amor. Pero el hombre de Dios necesita ser humilde y manso de corazón. Esto lo dice Jesús. Nos exige que seamos humildes y mansos de corazón. Si queremos que la gracia del Padre vaya con nosotros, si queremos que su presencia esté con nosotros, tenemos que ser mansos y humildes. Mansos como la paloma y sagaces como la serpiente. ¿Qué te parece? Mira lo que Dios te está diciendo. Oye, abre tu mente. Lleva tu mente a un nivel mayor. Abre tu mente para que puedas profundizar en ella. Pero si sigues mirando hacia afuera y sigues mirando todas las cosas que el mundo te ofrece y no miras para adentro, entonces su mente no se va a abrir. Si no velas y no meditas en Él, escuche. No vaya a creer, no vaya a ser que creyendo que estás en la gracia vivas desgraciadamente. Oído, preste atención. Así que hay que edificar sobre el fundamento que es Cristo. Ahora mire lo que dice la palabra. Escuche esto: y si sobre este fundamento alguno edificare cosas materiales, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, si otro tomar este fundamento para edificar su propia riqueza, ay Diosito, preste atención,
y predica cosas que no son, manipula con mentalismo, manipula con psicología, enseña prosperidad, enseña, escuche esto, colectividad y cosas que no tienen nada que ver con la voluntad del Padre, está edificando mal. Está edificando otra cosa que Jesús no le mandó a edificar. Présteme atención, por favor. Y mire lo que dice después, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Se da cuenta? La obra de cada hombre y de cada mujer va a ser probada. Así que si usted edificó en el fundamento de Cristo otra cosa que no fuera la voluntad del Padre o la doctrina del Padre, usted está en un problema con Cristo. Usted está en un problema con el Padre. Y por eso es que Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque Jesús no pregunta o cuestiona otra cosa, solamente se refiere y limita sus palabras. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino, sino solamente los que hagan la voluntad de mi Padre. Porque ese es el fundamento, no hay otro fundamento, no hay otra cosa que hacer. Y lo dice muy claro. Pablo es muy astuto en dirigirse a ellos porque eran muy ardían fácilmente. Estos de Corintio ardían muy fácil, eran muy coléricos. Y él con su sabiduría le explicaba, les llegaba y les decía, miren, este es el fundamento, pero si usted agarra el fundamento de Cristo para hacer oro, para hacer plata, para edificar en él lo tuyo y tener piedras preciosas y hacer todo este tipo de cosas, usted va a tener un problema. La obra de todas formas va a ser pesada, la obra va a ser pasada, va a ser probada por fuego. Pero los que vinieron encubiertos, o los, vamos a decir así, los neófitos, se creyeron que ya podían, e hicieron cosas en el nombre del Señor sin conocer el fundamento de Jesucristo, y trastornaron el evangelio de Jesús. Pero claro, el diablo está detrás de todo esto también. Ahora mire esto, versículo dice 3: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Escuche, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces esto es peligroso para los que edificaron en el fundamento de Cristo una cosa completamente diferente. Mire, está clarito. ¿Usted qué edificó? Ahora mire esto, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escuche, eres el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti. Él conoce tus intenciones, Él conoce tus razones, Él conoce tu necesidad, Él sabe todo de ti. Estás desnudo delante de Él. ¿A quién tú crees que puedes engañar? Mire lo que dice 17: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Escuche, el templo tuyo es santo. Hay quienes, miren, se rasparon las pestañas y se las pintaron. Hay quienes, escuchen, adulteraron su templo. Hay quienes no están conformes con lo que Dios naturalmente les dio y se meten prótesis para ser más provocativas sensualmente. Y hay hombres que ahora se hacen cirugías porque quieren parecer unos Ken, y las mujeres quieren parecer unas Barbies, pero resulta ser que son el templo de Dios y Dios mora en estas personas. Y el que destruya el templo, Dios le destruirá.
Asimismo, como el que se hizo tatú un día, tendrá que vivir con la vergüenza, habiendo conocido a Cristo, decir: mire, deshonré el templo del Dios viviente, porque en él mora Dios, y no lo sabía. Caí por ignorante, pero usted no caiga por ignorante, porque te lo estoy diciendo. Ahora mire esto, dice algo más, y esto es terrible. Dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. ¿Se da cuenta? Dios sabe todo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Escuche, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Así está el mundo, insensato contra Dios. Todo el mundo sabe. Hay un espíritu que se mueve en todo hombre y en toda mujer que no conoce a Dios y que está de espalda a Dios, que es el espíritu de la autosuficiencia. Y un espíritu de complejidad terrible, de altivez de espíritu. Todo lo sabe, todo lo puede, se comparan a todo, aunque no tienen ni siquiera mérito y virtud delante de Dios. Es terrible. Todo esto es insensatez delante de Dios. Y después dice esto: pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él va a esperar a ver qué es lo que tú haces. Así que todos los que se llamaron a sí mismos, cuando Dios no los llamó, los va a sorprender en su astucia. ¿Cuándo? Cuando le meta fuego a la obra que lleva. Y resulta ser que su obra no fue hecha en el amor, no fue hecha según el fundamento de Cristo. Va a ser como el heno, el chamizo y la hojarasca. Y si acaso se salve por medio en llamas, como dice la palabra. Y si acaso. Ahora mire lo que dice, versículo 20. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Mire, pensamientos de los sabios de este tiempo son pensamientos vanos. ¿Por qué, pastor? Escuche, son pensamientos de delirios. Son pensamientos que tienen internalizado lo que se llama el sacar provecho, el beneficio propio, el interés propio. Nadie hace nada en justicia. Para que los pensamientos sean perfectos delante de Dios, tienes que hablar verdad, hacer justicia y estar en la presencia de Dios. Estos pensamientos son verdaderos. Estos pensamientos cambiarán el mundo. Jesús está viniendo y Él lo va a hacer por todos nosotros. Ahora mire lo que dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Escuche, tenemos una unidad con el Eterno, tenemos una unidad con Cristo. Escuche, mi Señor es el dueño del oro y de la plata y de todas las cosas que existen y subsisten por Él. Y yo soy coheredero del reino de Dios por medio de Jesús. Usted y yo. Por eso Él dice: todas las cosas son vuestras. Cuando somos espirituales entendemos que todas las cosas son vuestras, nuestras, y no hay limitaciones. Porque en la unidad del Espíritu, o sea, no hay imposibilidades. Realmente todas las cosas son nuestras. Pero cuando el hombre tiene la mente corta y cuando tiene una capacidad mental muy chica, solamente piensa en sí mismo y quiere todo para él, porque piensa que esto es lo que complace, porque piensa y cree que esto es lo que llena su corazón. Pero no es así. A lo que pasa el efecto, como lo dije, a lo que pasa la emoción, a lo que termina la alegría, vuelve a ser un pobre diablo, triste, escuche, desesperado y aburrido, porque no tiene el amor de Dios, porque no tiene a Cristo, que es lo que necesita cada hombre y cada mujer para verdaderamente ser libres en Él. Luego le habla a Primera de Corintios en el capítulo 5. Tienen que leértelo, es muy bonito estos libros cuando Pablo le habla a los corintios. Dice, Primera a los Corintios capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por él cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si usted no hace lo que realmente tiene que hacer, realmente usted creyó en vano. Y esto es terrible, hermano. Mucha gente conoce la palabra de Dios y conoce los libros de Génesis hasta Apocalipsis, pero si no hace lo que dice Jesús, si no hace lo que es la voluntad perfecta del Padre, usted creyó en vano. Usted vino a la iglesia religiosamente, usted se convirtió en un fanático, pero nunca hiciste la voluntad del Padre. Entonces tendrás problemas. Por eso los exhorto, los animo en el amor de Jesús, a que tenemos que entrar en su presencia. Tenemos un Dios de adoración, hay que adorarle, hay que buscarle, hay que perseguirle, hay que llamarlo para que Él responda, hay que adorarle para que Él responda. Escuche esto, hay que buscarle para que Él se manifieste. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Hasta que Él se manifieste. Ahora mire lo que dice, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Mire lo que usted tiene que enseñar. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ese era en el tiempo de Él. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dijo Pablo. Un abortivo. Mire cómo él se denomina. Él se clasifica como un abortivo. ¿Por qué, pastor? Veamos por qué. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Es el último de los apóstoles. Yo no sé qué van a hacer ese poco de apostolitos que hay en este tiempo. Se llamaron así, de profetas falsos, de maestros falsos, de pastores falsos. Son 5 ministerios y Dios entrega 5 ministerios para que la iglesia crezca. Escuche, evangelismo, pastorado, profecía, escuche, maestría y ¿cuál más? Apostolado. Son ministerios, pero todos son servidores, todos son lo mismo. Y se creyeron gran cosa que le quitaron la gloria a Jesús. Ellos son los que hacen y Jesús ya no hace nada. Pero la Biblia me enseña hoy, la palabra del hermano Pablo me enseña que Dios es el que hace, que nosotros no hacemos nada, que el que da el crecimiento es Dios, quien derrama su gracia, quien derrama su presencia, quien unge de lo alto es Él. Él es el que tiene el control de todas las operaciones. Tú no haces nada, eres simplemente un servidor. Y esto es para que ninguno se crezca. Esto es para que la iglesia no tuviera diferencia. Ciertamente Él no hizo acepción de personas. Todos somos importantes. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Incluso el cuerpo más pequeño es tan importante como el más grande, porque es miembro del cuerpo y todos los miembros se necesitan en unidad. Ahora mire esto. Viene lo siguiente. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Escuche, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Levante la mano ahí conmigo y diga, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. ¿Quién tiene que ver con esto? ¿Tú o Dios? Así que si usted quiere ser rico y en los planes de Dios no está que tú seas rico, sino que seas un servidor, y que Dios es un Dios de propósito. Hasta que no se cumpla el propósito que Dios tiene en tu vida, simplemente seguirás delirando y querrás ser rico cuando Dios tiene otra cosa para ti. Aleluya. No todos vinieron a ser doctores, no todos vinieron a ser policías, no todos vinieron a ser ingenieros o pilotos o administradores o hombres de prominencia. Cada quien tiene un don en especial y tiene un propósito en especial. Si en los planes de Dios no está que tú seas lo que tú quieres ser, tú jamás lo serás.
Y si Dios le declara una palabra profética a ti y dice que tú vas a hacer esto, escuche, y tú te vas a hacer otra cosa, usted no va a lograr nada. Y tampoco te vas a morir hasta que no se cumpla lo que Dios profetizó en tu vida. Porque una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo arrea. Vamos a aplaudir a Jesús. Dios es maravilloso. Mi Dios es un Dios de honra. Es un Dios de amor, pero también de fuego consumidor. Y la gente ignora esta parte. Ahora, mire lo que dice, versículo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo dice, yo trabajé más que todos los discípulos. Yo fui a todas las regiones. Yo hice más cartas. Yo hice más libros. Yo, dice él humildemente, pero no yo. ¿Ve? Dice él, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Escuche, si la presencia de Dios no iba con él, él no iba a hacer nada, iba a ser un desastre. Ahora entendamos que la gracia de Dios es la presencia de Dios. Escuche, la bendición de Dios cuando te aprueba para que toques el cielo y para que toques la tierra. ¿Quién está entendiendo lo que quiero decirle? Amén. Amén. Es cuando lo sobrenatural de Dios comienza a manifestarse. Tú dices A y Dios dice B y C. Tremendo es esto. Así que no seamos más neófitos. No nos hagamos doctos, porque no lo somos. Pablo lo dice. Si quieres ser sabio en este tiempo, cuidado. Mira que los que son sabios en este tiempo, eso es insensatez para con Dios. Ahora miren lo que dice en Gálatas capítulo 1. Dice esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por medio de la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Ven? Se fueron a sobreedificar sobre el fundamento de Cristo otras cosas. Y todo esto acarrea condenación. A todo esto Dios les va a probar la obra. Mi único interés con este mensaje es que te vuelvas a Dios. No sé qué estás haciendo. Yo no sé si te apartaste de Jesús. Pero Dios te llamó. Vuélvete al redil. Dios te llamó. Haz como Dios puso en el sentir. Vuélvete al primer amor antes de que sea tarde. Porque si Dios te llamó porque tenía un propósito contigo. No te llamó por llamarte. Te llamó para santificarte primero antes que todo. Porque este es un mensaje a los santificados. Este es un mensaje para la iglesia. Este mensaje lo entiende la iglesia. Al que no entiende de la palabra de Dios, este mensaje le aburre. Pero los que tienen conocimiento de la palabra de Dios se van a preocupar, se van a esmerar, se van a percibir, van a abrir el oído y van a sentir el fuego del Espíritu Santo en el corazón, que los aviva, que les redarguye, que los trae de nuevo, aunque sea la fuerza, pero Dios los trae nuevamente, porque Dios es el primero interesado en que tú seas salvo y que tengas vida eterna juntamente con Él. Ahora mire lo que dice, versículo 7. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El evangelio que predican en este tiempo es evangelios de pacto, evangelios de declaración, evangelios de positivismo, evangelios de prosperidad. Escuche. Ya se ha metido hasta la brujería en la iglesia, la macumba. Y ya, escuche, la iglesia está tan permeada, tan permisiva, que ya la iglesia la visitan los brujos. Ya nadie tiene discernimiento para ver quién viene con espíritu de inmundicia o espíritu de oscuridad, porque no tienen santidad. Así está la iglesia. Y ya hoy los santos se sientan en la misma mesa con los demonios. Y ya tienen acuerdos. Esos no son santos, obviamente. Esos están desgraciados de la presencia de Dios. Porque el hombre de Dios no se sienta en la mesa con los demonios.
Dice la Biblia, dice Jesús, dice la palabra de Dios, que Jesús no tiene nada con Belial. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿O qué tiene que ver Jesús con Belcebú? Jesús es el Señor. Escuche. ¿Qué tiene que ver Jesús con Satanás? ¿Qué tiene que ver Jesús con el mundo? Más bien le dijo, levantaos y vámonos de aquí porque viene el príncipe de este mundo. No tenemos nada con él. En una parte de su palabra. Entonces, ¿qué doctrina estamos llevando? ¿Estamos confirmando la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo como Dios dice? ¿Realmente nos rendimos a los pies de Jesús y llevamos una vida santa? ¿Servimos al reino de los cielos y servimos a los hombres? ¿O te sirves a ti mismo? ¿O sirves a una confraternidad de hombres? ¿O a un concilio de hombres? ¿A quién tú sirves? Realmente tienes que negarte a ti mismo y servir a Yahshua, servir al Señor. Porque Jesús está viniendo, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Vuélvete a Jesús con prontitud. Mire lo que dice. Así que si se te aparece, escuche, un ángel del cielo y os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea llamado maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea maldito. Escuche, ese evangelio de prosperidad es un evangelio maldito. Escuche, lo digo con toda la autoridad y con todo el soporte bíblico. Todo eso que están practicando y enseñando en positivismo, en colectividad, en mentalismo, todo eso es maldito, todo eso es herejía. Vuélvese al Señor, arrepiéntate de corazón sincero y busca al Señor mientras que pueda. Jesús está viniendo. Jesús viene y Él no va a tardar en cumplir su promesa. Pronto Jesús estará arrebatando la iglesia. Ahora mire esto, Efesios capítulo 3. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Ve? ¿Se le dio qué? Una administración de la gracia de Dios. ¿A quién? A Pablo. Y después dice, que por revelación me fue declarado el misterio. Mire, no es el hombre, quiero que entienda usted. Es Dios directamente cuando trata con el hombre. Que por revelación me fue dada, me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cómo se revela todo esto? Por el Espíritu. No es el hombre el que revela esto. Y si usted no busca la chequina de Jehová, si usted no busca la presencia de Jehová, si usted no busca la presencia de Yahweh, si usted no busca la presencia de Jireh, si usted no busca la presencia de Rafa, si usted no busca la presencia de Adonai, escuche, mi hermano, a usted no se le va a revelar nada. Quien te va a decir al oído o quien va a poner un pensamiento falso en tu mente va a ser el mismo diablo. Y usted no va a obedecer la voz de Dios, sino va a obedecer la voz del dardo de fuego que tocó tus pensamientos. Ese pensamiento no vino de Dios, sino que vino del maligno. Porque Dios al que llama, escuche, se le manifiesta, lo capacita, le entrega el ministerio y luego le entrega una posición como humilde servidor, una posición como siervo inútil, como siervo humillado, que hizo lo que su Señor le mandó hacer. Yo sé que muchos dirán, ese pastor es un radical. Realmente es un hombre de la senda antigua. Así es que te quiere Dios. Dios quiere que vivas para Él. Él quiere que seas santo, tus pensamientos sean santos, que seas inocente, como un niño, para que el reino de los cielos esté presente y delante de ti, para que Jesús y el Padre vengan a morar contigo, y para que tú vayas con la presencia de Él a todo lugar a hacer su voluntad. Así fue que te llamó Dios, y así es que Dios te quiere. Este es el mensaje que Dios me dio.
Y me dijo, es un mensaje para la iglesia. Cuando preparaba este mensaje, él me añadía lo que tenía que decir. Y ahora me añade más cosas que le digo a ustedes. Así que este maravilloso regalo que me da el Espíritu Santo a mí, sea un maravilloso regalo también para usted y se aperciba a tiempo. Así que escrito está, mire lo que dice. Dice lo siguiente: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio de toda la plenitud de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escucha, hay un poder que actúa en nosotros, pero la gente no lo sabe. Ese poder va a fluir cuando usted esté aprobado, cuando usted entre en la presencia, cuando usted esté en total irreprensibilidad, como decíamos al principio en la palabra. Cuando Jesús venga a buscarte, quiere que estés irreprensible. Y necesitas esa misma irreprensibilidad para que se manifieste lo sobrenatural en tu vida, para que sea Dios obrando a través de ti. Tú no vas a hacer nada, Dios es el que hace. Tú solo eres un siervo, una sierva, un hombre de Dios o una mujer de Dios. El resto lo hace el Señor. Ahora quiero decirles otra cosa. Miren lo que dice aquí. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahora escúchenme esto. El dilema es que muchos dicen que la gracia comienza con Jesús. Y quiero decirles algo esta noche. La gracia no comienza con Jesús. Jesús es la misma gracia que estaba desde el principio. Y voy a decirles algo que está en el libro de Deuteronomio, pero hay muchos versículos que te puede hacer entender que la gracia estuvo desde el principio. Mira. Dice en Deuteronomio capítulo 33, versículo 16: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. Escuche, cuando Dios se manifestó a Moisés en medio de la zarza, su gracia estaba ahí. Hoy, venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente, sobre la mollera de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Aquí Dios estaba entregando algo. Se estaba declarando una profecía, pero la misma palabra enseña que la gracia estaba desde el principio. Ahora mire esto. ¿Estuvo la gracia con Abraham? Sí. Claro que sí. Sara era estéril. Dios hizo una promesa. ¿Dios cumplió o no cumplió? Sí, cumplió. Tenía que estar muy recto Abraham, padre de la fe, para que Dios hablase con él como su amigo, ¿o no? ¿Estaba en gracia Abraham? Claro que estaba en gracia. ¿Estaba en rectitud Abraham? Claro que estaba en rectitud. ¿Estaba en la presencia? Estaba directamente con él. Isaac, la promesa, el hijo de la promesa. ¿Estaba con el hijo de la promesa? Claro que estaba con el hijo de la promesa. Porque lo que Dios determinó, nadie lo puede cambiar. Ni él mismo va a quebrar su palabra. ¿Estaba la promesa con Isaac? Claro que sí. ¿Estaba la promesa con Jacob? ¿Quién es Jacob? Jacob es su pueblo Israel. Claro que estaba con Jacob. Escuchen, ¿estaba con Moisés? Por supuesto que caminó la gracia con Moisés. ¿Quién era el que hacía las cosas? ¿Moisés o la gracia que estaba en él? ¿Quién hacía todas las señales delante de Faraón? Las hacía el Señor. Las hacía la presencia. Si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Escuche, si tu gracia no va conmigo, yo no iré. Yo solo no puedo hacer esto. No te preocupes, que yo voy contigo. Yo voy delante de ti. Escucha lo que te estoy diciendo. La gracia estuvo siempre. El problema es que en el principio estuvieron desgraciados porque no querían buscar a Dios. Se entregaron al deleite, a los placeres, a las cosas del mundo. Se pervertieron, se les corrompió el corazón. Y lo que había era pura maldad e insensatez contra Dios. Igual que en este tiempo. La humanidad se aparta de Dios y por eso viene destrucción. Fue destruida en aquel entonces. Fue destruida en el tiempo de Noé. En el tiempo de Lot.
ahora va a ser destruido en este postrer tiempo. Y entonces viene, después de que termine este nuevo último orden mundial, que será el más corto de los hombres en la tierra, vendrá el reino milenial. Y entonces todo el mundo andará por la voluntad del Padre. ¿Por qué, pastor? Porque será, escuche, estará en la mente y escrita en las tablas del corazón de cada hombre y de cada mujer, y entonces servirán a su Dios. Amén. Aleluya. Ahora mire esto. ¿Estaba la gracia con Moisés? Claro. En todo el tiempo partió el mar, tocó con la vara la roca y botó agua y todas las cosas que hizo. ¿Estaba la gracia con Josué? Por supuesto. ¿Estaba la gracia con Noé? Claro que sí. Con Lot tuvo misericordia, por supuesto que sí. Con los reyes de la tierra, por supuesto que sí. Con todos los profetas, por supuesto que sí. La gracia ha estado con cada uno de ellos. El problema es que el hombre no entendió que para poder estar en la gracia, para poder estar en la presencia de Dios, tenía que retirarse, tenía que apartarse del pecado, tenía que hacer lo bueno y lo agradable a Dios, tenía que santificarse. Pero Jesús viene y muestra lo santo, viene y muestra lo sublime, viene y muestra, sí, lo sublime. Dios es amor. Jesús era un humilde y manso cordero que fue inmolado, fue llevado hasta el matadero y no abrió ni la boca, y lo hizo por ti y por mí. Tomó la cruz de la humanidad, el pecado de cada hombre y de cada mujer, el tuyo y el mío, y se hizo culpable por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Así que llevamos a Jesús a la muerte. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, con su sangre pura, nos limpió del pecado, nos redimió. Y aún así la gente está esperando el Mesías. Y el Mesías estuvo entre nosotros y viene por segunda vez con relación a la iglesia, porque la va a arrebatar. Así que usted verá si se deja engañar o no. Usted verá si lee las Sagradas Escrituras y confirma. Ahora mire lo que dice. Así que estuvo la gracia con todos los profetas, con Elías, con Jeremías, ¿con quién más? Con todos. Con todos los profetas. Escuche, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo con las mujeres, con Ruth, con Esther, estuvo con todas las mujeres que el Señor usó en su propósito. ¿Está la gracia desde el principio? Por supuesto que sí. Desde que Dios fundó el mundo. Ahora mire lo que dice. La gracia significa que Dios está en el asunto. Si usted está en gracia, Dios está en el asunto. Diga conmigo, Dios tiene el control. Si usted está en la gracia, Dios está en el asunto. Él va contigo, Él actúa, Él pelea por ti, Él hace como Él quiere. Si estás en la gracia, entonces Dios está en el asunto contigo. Vamos a aplaudir a Jesús. Vamos a ponernos de pies y vamos a despedir. Amado Padre, Señor, queremos darte honra, gloria y gracias en esta hora. Bendecimos tu santo nombre, santificamos tu santo nombre, terminamos el reposo y hoy te damos gracias, Señor, porque hay gozo. Y, Señor, esta palabra verdaderamente nos ha servido para entender. Quizás nos habíamos olvidado de lo que significa la gracia, Señor, y lo que es tu bondad y lo que es tu amor para con nosotros. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por lo que revelas hoy a tu pueblo. Síguenos añadiendo y Espíritu Santo, convence a cada uno de aquellos que están en los medios y por favor ponles el hacer como el querer, que compartan para que sean canal de bendición y Señor, puedan ser usados por ti, compartiendo este mensaje para que otros puedan venir a tus pies y realmente tú puedas redimirlos, puedas lavarlos con tu sangre preciosa y darles vida eterna juntamente con Él, Señor. Amén. Shalom, Maranata, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Te amo, mi hermano. Sonríale al que está a tu lado y dile, Cristo Jesús te ama. Cristo viene pronto. Shalom, shalom, shalom.